también mi compañero Juan Carlos Loyo en controles. Y pues déjeme le presento a mi panel. Más adelante tendremos vía telefónica, vía Foner, al investigador René Irán. Y en la parte musical, bueno, pues aquí lo tengo conmigo enfrentito ya. En la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz, República de México, la U de Veracruz. 10 de la noche con 44 minutos y estamos de regreso con ustedes a través del 98.1 FM. Hoy es viernes de misterio. Estaremos hablando de las pirámides. ¿Serán o no serán legado extraterrestre? Para empezar, pues yo sí quiero empezar a comentarles qué es el significado extraterrestre. Esto es algo que nos llama mucho la atención y nosotros decimos, ay, es que son seres cabezones, seres que vienen a matar a la humanidad, pero realmente ese nombre se le da a todo aquel ser vivo o ser que no es precisamente terrícola, que no pertenece a la Tierra. En la cultura popular o la ufología se denomina extraterrestre a todo ser vivo originario de cualquier sitio ajeno a la Tierra. La mayor parte de las personas solo tienen en cuenta esta definición al referirse a los seres provenientes del espacio exterior. Por lo general, la vida extraterrestre inteligente se asocia al fenómeno platillo volador. Así que pues ya quedando claro ahora sí este asunto, vamos a entrar en materia. Ahí tuvimos la oportunidad de escuchar al señor Efren Darío González Azamar, bien conocido como Efren Cantautor, que es precisamente quien nos va a acompañar en la parte musical. Y bueno, pues hoy para hablar de este tema, también les comentaba que tendríamos al investigador a través de un Foner, René Irán, que también nos va a acompañar esta noche. Y ya lo tenemos en línea. Hola Efren, buenas noches. Hola René, buenas noches. Sol, muy buenas noches. Buenas noches, René. Ya le ando cambiando el nombre. Yo ando bien emocionada acá con los extraterrestres. Es lo que veo. Buenas noches, investigador. Oiga, tremendo tema que tenemos en este viernes de misterio, hablando sobre las pirámides. ¿Serán o no serán legado extraterrestre? Hay mucha polémica en esto. Sin lugar a dudas, las pirámides tienen un nexo cósmico. Si tú te vas a la cultura maya, así es, los sumerios, toltecas, egipcios, todos tienen algo que ver con lo celeste. Así es. Con los movimientos celestes y incluso las posiciones de muchas pirámides apuntan a un eje meridional con exactitudes simplemente estupendas. El metro teotihuacano, escúchenme, el metro teotihuacano es la medida más perfecta que existe en la Tierra. Así es. Eso es algo. Y las pirámides se encuentran para todos aquellos que digan, no solamente es de América Latina o de Egipto, no. Hay pirámides incluso en Crimea, estamos hablando de Rusia. De Rusia, ajá. Hay pirámides en China. Pirámides que se parecen mucho a Teotihuacán. Haz de cuenta que ustedes están viendo Teotihuacán, pero con pirámides extraordinariamente grandes. En un vuelo de reconocimiento, entre comillas, reconocimiento de Estados Unidos, encuentran lo que son pirámides que estaban ocultas al turismo en China. Esto, pues hay fotografías ya. Y haz de cuenta que cuando tú ves esto en fotografías, aunque estás viendo Teotihuacán, ¿cómo te explicas exactamente, cómo te explicas que haya esa tan coincidencia de que haya pirámides muy parecidas a Teotihuacán en China? O sea que no, nada que ver una con otra. ¿Por qué están en todo el mundo? Incluso también encontramos en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica, en todos los continentes, de alguna o de otra forma. Sol.
Estoy buscando y encontré precisamente las imágenes que tú estás comentando de las pirámides del mundo, donde aparece la de China, la de Indonesia, aparece precisamente la de México, y son pirámides que coinciden de unas características muy similares. Singapur, Egipto, que son las más conocidas, y las mexicanas, por supuesto. Estaba yo leyendo también en una entrevista que dieron a un investigador, que él comentaba que precisamente las pirámides, o se cree que las pirámides actuarían como estabilizadores planetarios. Investigador, ¿qué hay de cierto en esto? Es probable. Hay que recordar algo, que estas pirámides tienden, según la construcción, a recibir una energía, potencialmente energía positiva, con la negativa, que es la Tierra. Entonces hay una acumulación de energía. Que se han hecho descubrimientos de faraones, o de, por ejemplo, cuando yo estuve enfrente a la lápida de Palenque, viendo esta losa, ¿no? Sí. El hombre de Pacal. Es sorprendente porque esto lo encontraron escarbando hacia el fondo. Se dieron cuenta que había un canal que los llevaba a más, había un hueco, y encontraron también una losa sepulcral como está en Egipto. Sí. Ahora, hay que recordar que la Gran Pirámide, por ejemplo, de Gizeh, chequen eso, está situada exactamente en el meridiano 30 grados 9 al este de Greenwich, y en el 29 grados 58.5 latitud norte, datos de gran importancia. ¿Por qué? Porque dicho meridiano divide la Tierra habitable en dos partes iguales. ¿Cómo es que personas que tenían un conocimiento o tecnología rudimentaria nula, hacer así esto? es. Así que esto sugiere, aunque parezca exagerado, que hubo una visión anticipada del crecimiento y desarrollo de la humanidad, como si se hubiera conocido desde aquel lejano pasado con qué elementos útiles habría de contar en su futuro el desenvolvimiento humano. Esto sugiere que una inteligencia muy superior ya desde entonces intuía el futuro del ser humano. ¿Exageración, yo me pregunto? Probablemente no, porque la ubicación misma de la pirámide parece sugerirlo de manera bastante clara. El punto geográfico que ocupa se encuentra a igual distancia, escuche usted muy bien, Sí. del polo norte que del centro de la Tierra. Pregunto a ustedes, ¿casualidad? Casualidad, así es. Yo no creo. O causalidad también. Pues Exactamente, tanto causalidad. fue así que me llamó mucho la atención que el mismo Platón, el filósofo Platón, este filósofo griego, él también creía en esto. Y los arqueólogos en ese entonces decían que eran fantasías, que era una utopía de él, que esto no habría posibilidad de que fuera cierto. De hecho, Platón mencionó que en un desequilibrio de una pirámide que trataban de destruirla en ese entonces, desequilibró el campo energético, que fue lo que significó la destrucción de Atlantis. Eso me llamó mucho la atención y como dice usted, o como comenta, no había modo científico de demostrarlo, pero ya se veía. Sí, estamos viendo que Platón y todos estos griegos hablaron incluso de la Atlántida. Ahora, en estas pirámides, según las investigaciones que hizo ya hace mucho tiempo Rodolfo Benavides, cuando las piedras hablan, los hombres tiemblan. Los hombres tiemblan. Hay ciclos de 6.660 años, lo que nos habla de épocas de destrucción y construcción. Aquí viene ciertos periodos también que pues nos señalan que la Tierra ha sufrido cataclismos. Sin lugar a dudas, todo esto viene no de mentes primitivas, y lo digo con todo respeto para los que vivieron en aquella época, sino que había atrás mentes muy, muy inteligentes
que probablemente fueron los verdaderos ingenieros los que trazaron esto, y que la mano de obra probablemente fueron muchos terrestres que estaban ahí. Hay que recordar que la telepatía no es algo ficticio. Sí, claro. René, sí. ¿Me permites un momento? Vamos a hacer nuestra primera pausa y regresamos con más de ese tema. Esto sí, la telepatía, me gustaría que sí enfatizar, ¿te parece? Pues son las 10 de la noche con 54 minutos. Les recordamos que estamos en Noches con mayúscula. Hoy es Viernes de Misterio. Estamos hablando de las pirámides. ¿Será legado extraterrestre? ¿Ustedes qué opinan? Comuníquense a 2010-100 y 2010-101. XEU 98.1 FM. ¿Qué puede ser horneado? Diez de la noche con 56 minutos y estamos de regreso en Noches con mayúscula. Hoy es Viernes de Misterio y estamos hablando sobre las pirámides. ¿Serán legado extraterrestre? Y bueno, pues nos quedamos precisamente platicando con el investigador René Irán, en el cual nos quedamos en la parte de la telepatía. ¿Sí existe la telepatía? ¿Sí se ha aplicado a algún ser humano? ¿Sí realmente ha logrado expandir todas las posibilidades en su cerebro para poder ser un telépata? Todo esto ha sido examinado de la época de los años, principios de los años 60, en aquella época la URSS, en aquella época también Estados Unidos, se iniciaba la CIA. Ellos hicieron estudios minuciosos de telepatía, llegaron incluso a tener videos de gente que también dominaba lo que es el movimiento telequinesis. Todo esto quedó en los estudios de la KGB, desaparecida KGB, y se dieron cuenta del potencial que había. La telepatía no es ficción, es algo que existe y es real. Cuando uno tiene una cierta intuición de que viene una llamada telefónica de alguien, ahí viene, y resulta que ahí está. Eso es telepatía. ¿Por qué digo esto? Y aquí viene a las pirámides. Bueno, vamos a tomarlo de esta forma. Haz de cuenta que el terrestre fue aquel que hacía el artífice, el albañil, en pocas palabras. Muy probablemente también se le tiene ese culto también a la albañilería en movimientos de hermandades que hay por ahí, como en la masonería. Esto pudo ser transmitido por seres que realmente eran los arquitectos, los ingenieros, que estaban muy por encima de ellos. Hay que recordar que hay bloques en las pirámides que son de toneladas, de 40 toneladas incluso. ¿Cómo llevaron esto hasta la cima? O sea, ¿cómo? Yo no me lo explico de otra forma. Hay que recordar también que la época desde las pirámides, por ejemplo, la pirámide de Gizeh, que es una de las más importantes en el mundo, sí. Bueno, tuvo su cenit, su época dorada, por decirlo así, en la época de Tauro. Y eso nos lleva a un zodiaco que fue encontrado en una de estas pirámides de Egipto, el zodiaco Dendera. Por favor, investiguen esto, el zodiaco Dendera, un zodiaco que se remite aproximadamente a sucesos de hace 10.000 años, con una exactitud increíble de trazos cósmicos, en que una persona de aquella época tuvo que haber tenido la tecnología, incluso de esta época, muy similar para poder tener o mayor estos desciframientos de pues los movimientos cósmicos. Incluso los mayas pudieron descifrar eclipses en Venus. ¿Cómo lo lograron? Esos son los grandes enigmas. Los enigmas. De hecho, hay otra situación que también llama mucho la atención y también vemos videos que se han viralizado precisamente haciendo ese tipo de preguntas sobre las pirámides de Egipto, que por alguna razón, no se sabe cómo, ellos
esas pirámides, la posición marca el cinturón de Orión. La pirámide Al-Nitak, Al-Nilam y Mintaka, las tres forman el cinturón de Orión. ¿Cómo es posible esto? Exactamente, una posición que siempre se ha dicho es similar a la constelación de Orión, y también acá, de este lado, los mayas, los aztecas, todos tenían una perfección en donde ellos se registraban incluso, pues simplemente eclipses, la posición de movimientos cósmicos. Increíblemente había una exactitud en todo detalle de todos los movimientos cósmicos. Hay que saber algo, que los mayas le llamaban los señores del tiempo. Así es. Estos señores tenían conocimientos cósmicos, realmente no estaban para nada atrasados cuando llegaron los españoles. De hecho, Hernán Cortés se quedó maravillado con las estructuras de las pirámides. Caray, cuando él llega a la Gran Tenochtitlán, la expresión de Hernán Cortés fue, y se lo dijo a Bernal Díaz del Castillo, que era en aquella época el camarógrafo, por decir así, su escriba, le dijo que no había en toda su vida observado una ciudad tan maravillosa, tan estructurada, tan ordenada como la Gran Tenochtitlán, que ya había alcantarillado, ya había agua por toda la ciudad, había flores, una cosa increíble, puentes que cruzaban, ya había cosas que en Europa pues se les hacía, incluso en Europa estaban todavía con cañería en la calle. Sí. En aquella época estaban... no había drenaje. No había drenaje. No había drenaje. Y aquí teníamos, ya en 1519, una ciudad con todo el tipo de forma limpia, vaya. No había eso que estaba ocurriendo en Europa. O sea, de hecho, René, fíjate que las pirámides aztecas estaban construidas de manera escalonadas, tenían escalones, algo que precisamente las pirámides egipcias pues no tenían, y por lo tanto pues las americanas eran como que más parecidas a las mesopotámicas. Eso es lo que estaba yo leyendo. En la cima de las pirámides se encontraba un templo dedicado a un solo dios. En cambio sabemos que los aztecas pues eran politeístas. Ellos adoraban al dios del maíz, al dios del sol, al dios del viento, a muchos dioses, y los ubicaban en sus pirámides. Sí, hay que recordar que también aquí tenían al dios Eatl, que era el dios del viento. El dios del viento. ¿Por qué? Porque aquí, recordemos muy bien que aquí los nortes son tremendos. Y Tlaloc también, que era el dios de la lluvia. Y también, o sea, todo esto indica que aquello que le llamaban celeste, recordemos, apariciones celestes, hoy lo traducimos, y esto no hay que tener miedo de nombrarlo, extraterrestre. Todo lo que viene del cielo, lo que sea celeste, es fuera de la Tierra. ¿A qué se le llama extraterrestre? Estamos encontrando muchas cosas que nos dice que en un pasado remoto encontramos la presencia, incluso estas piedras que se han encontrado en el sur del estado de Veracruz, allá por la zona cerca de los Tuxtlas, donde se ven labrados, se ve un ser de aspecto, lo que conocen como seres grises, hincado, un nativo recibiendo o entregándole maíz a esa entidad. Hoy sabemos que no son falsas, y se han encontrado alrededor del mundo, también cerca también de las zonas donde hay pirámides, este tipo de grabados, en donde vemos también con los toltecas, los gigantes de Tula. Y los aztecas, que hacían rituales en los cuales pues sacrificaban vidas humanas. Sacrificaban estos señores del cosmos, estos dioses entre comillas, porque más bien son seres tecnológicamente muy superiores a nosotros, probablemente millones de años algunos. Pues sí, parece que esto han pedido a los primitivos.
Hay que recordar algo que también, la energía psíquica, todo el estrés de nosotros, todo ese estrés debe de ir a algún lugar. Esa energía psíquica que nosotros desperdiciamos en pleitos, en pensamientos tenebrosos, en nuestro miedo que nos han sembrado desde las religiones, desde muchas cosas que nos han sembrado y lo que vivimos, todo eso debe de ir de alguna u otra forma a unas entidades que deben estar absorbiendo esta energía psíquica. Hay que recordar que la energía psíquica es tan poderosa como una explosión nuclear. Es muy poderosa la energía psíquica. Es algo tremendo. Nosotros desconocemos realmente, en estos largos años, 30 años en la investigación OVNI y entrevistando contactados también, me he dado cuenta que la energía psíquica es muy grande, que puede mover incluso, como dicen algunos contactados, ellos mueven las naves con el poder de su pensamiento, a la velocidad del pensamiento, que incluso va más allá de la velocidad de la luz. Algo que nosotros no podemos entender. ¿Cómo fue que fue comprobado eso? Pero, ¿qué te parece si hacemos una segunda pausa y regresamos para que nos expliques cómo se dieron cuenta de que ellos podían hacerlo telepáticamente? ¿Te parece? Sí, claro. Son las 11 de la noche con 6 minutos. Ustedes no se despeguen. Estamos en Noches Mayúscula con NXEU. Te lo voy a decir. Desde Veracruz, sintoniza XEU 98.1 FM. XHU. Con estudios y oficinas en Ocampo, esquina Independencia, séptimo piso del edificio Pasos, en la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz, República de México. XEU 98.1 FM. XHU. Teléfonos 2010-100 y 2010-101. XEU 98.1 FM. La U de Veracruz. Estación integrante de Grupo Pasos Radio. Y bueno, pues ya después de habernos deleitado escuchando a Efren con este hermoso tema, continuamos hablando sobre las pirámides, este legado extraterrestre y todo el misterio que trae en sí. Para ello el investigador René Irán pues sigue con nosotros hablándonos un poquito, dándonos a conocer de toda su investigación que él ha realizado. René, ya estamos de regreso contigo. Y nos quedamos precisamente en cómo es que se dieron cuenta que estas vidas que no son terrestres, pues telepáticamente manejaban sus vehículos, sus naves. Bueno, estamos hablando de una forma, yo estoy hablando de una forma hipotética desde mi punto de vista. Sí, claro. Y muchos investigadores. Pero ¿hay alguna investigación como tal, alguien que diga, sí lo vi de esa manera? Escuchamos muchos casos en los cuales había personas que yendo a visitar las pirámides lograron ver objetos extraterrestres y gente que dice que fue raptada también ahí en las pirámides. Sí. Qué casualidad que en la zona donde hay pirámides es donde hay más se ve afluencia de estos objetos voladores no identificados. El caso de Cholula, Puebla, es una de las pirámides de mayor dimensión en todo el mundo. Es una zona muy activa OVNI. En la zona también de Teotihuacán han sido fotografiados OVNIs de una manera escandalosa. La de Guatemala también, el Tikal de Guatemala. También. El Tikal, Guatemala, en Egipto. En toda la zona donde hay pirámides hay actividad. ¿Por qué? Hay que recordar que las pirámides son como un dínamo de energía cósmica que concentran esta misma energía. Esto, probablemente estas entidades buscan también como una especie de, para entenderlo de una forma rápida, como gasolineras cósmicas. Vámonos atrás, a la época de Tauro. La época de Tauro fue la época totalmente grande de Egipto. Esa transición entre Tauro y Aries. El calendario de Endera, repito, nos dice eso. Pero cuando aparecieron varios dioses en la época entre Tauro y Aries, varios dioses que nosotros conocemos en las religiones importantes,
como es Ra, Osiris, Tot en Egipto, Ram o Rama en la India, Brahma, Krishna, en fin, todos esos aparecieron ahí. Ya pasando, hay que recordar que el Tauro, también se adoraba el Minotauro. Así es. Y estas figuras que también aparecen en forma de Tauro, en la época de la pirámide de Gizeh, ya, también nos viene ya después la época del Cordero, la época de Aries. Todo esto, estamos hablando de épocas aproximadas de duración entre estas, de una a otra. Desde ahí, de Aries, llegó la época de Acuario, que es donde aparece el gran Mesías, Jesús. Entonces, por eso su símbolo es un pez. Entonces, todo esto se... Y la afluencia de agua. Sí, claro. Todo esto aparece en las grandes pirámides. Hay que recordar también que en Egipto, en esas pirámides, hay unas figuras que han sido ya descifradas de algunos seres amorfos, pero seres de aspecto alienígena. Incluso se ven unas como tipo naves, como si fueran aviones, otros que parecen helicópteros. Uh-huh. Eso se encuentra ahí, no es imaginación. Y usted puede buscarlo. En todo esto, ya en las redes se encuentra todo, ya no hay que ir a bibliotecas a buscarlo, como en algún tiempo yo aventé muchos años en bibliotecas rastreando. Y ahí les voy a decir otra cosa, Mucha de la mitología, ¿no?, se basa precisamente en ese calendario que usted menciona, agregando el centauro, que pertenecía a la mitología griega, y aún así aparece en el calendario. Exactamente, y el centauro... Como Sagitario, que es el centauro. Así es. Entonces, eso es de la era del Tauro. Son estas constelaciones, estas épocas zodiacales, que es un verdadero enigma, el zodiaco de Dendera. O sea, es algo que verdaderamente, eso se encuentra en la parte superior, en una de las pirámides, en una recámara, esas recámaras secretas de las pirámides. Uh-huh. Se encuentra en la parte superior, en el techo. O sea, ni tan siquiera se encuentra en el piso o algo así. ¿Quién, usando juicio, hizo eso? Con una tecnología rudimentaria, y todavía en el techo de esa recámara secreta que se encuentra en Egipto. En Egipto. Con figuras de seres de otros mundos. De hecho, precisamente este zodiaco que estás mencionando, el zodiaco de Dendera, es conocido por cómo fue diseñado, los relieves, cómo era posible que haya sido esculpido de esa manera. Estaba en el techo del pronaos o del pórtico, que era como tú lo mencionabas. Ahora está expuesto en el Museo del Louvre en París y mide 253 metros por 255. Increíble. Es increíble. Increíble. Y todo acaba en Europa. En Europa, efectivamente. En Europa. Todo lo que nos plagiaron los europeos, que fue tremendo lo que nos plagiaron. Mucho. A Egipto, a América Latina. Tremendo nos plagiaron. Bueno, ellos han querido hacer un reto de construir una pirámide. No han podido, Pues con las herramientas no han podido. Han hecho pirámides, pero sí a base de estructuras metálicas, pero jamás es así, de esta forma. O sea, ni con esta tecnología encontramos cosas que nos dicen, ¿quién hizo esto? Con esa perfección. Con esa perfección. Son los bloques que se encuentran en Baalbek, uh-huh, allá en la zona del Líbano, que son bloques rectangulares de 10,000 toneladas, 30,000 toneladas. O sea, ¿quién movió estos bloques tan inmensos, por favor? Que me lo explique alguien. Pues nada más hablábamos de las cabezas de los dioses que hacían también tan grandes y que llenaban las pirámides de todos los dioses que veneraban. Impresionante el tallaje de estas imágenes.
Sí, por ejemplo, ahí en la India, ¿no? Efectivamente. Miles de dioses. No, increíble. René, bueno, pues vamos ya a nuestra última pausa porque ya llegamos ya a la parte final y queremos escuchar también tu conclusión. A ver qué nos traes. Así que te invitamos para que no se despeguen, quédense con nosotros. Son las 11 de la noche con 23 minutos. Hoy es Viernes de Misterio y esto es Noche con mayúsculas de XEU. XEU 98.1 FM. El dengue es 11 de la noche ya con 26 minutos y bueno, pues ya que estamos de regreso aquí en Noches con mayúscula, René, regresamos contigo para que nos des la conclusión súper rapidísimo porque ya estamos sobre el tiempo. Claro, hay que recordar que estos seres venidos del cosmos han estado aquí en toda la historia. Hay que recordar que la religión sumeria, en la que vivió el mismo pueblo hebreo en los días de Abraham, según esa religión, las palabras Nin Ur-Sak significan exactamente esto: el Dios que los mezcló con arcilla. O de otra manera, fíjate, Dios y el hombre son y serán uno en arcilla, y así fue hecho el hombre. Y esto mismo sol lo encontramos en el Popol Vuh, el hombre que fue hecho también de arcilla, que fue moldeado incluso, y los encontramos en varios pues libros sagrados, ¿no? En esos cánones sagrados, y todos nos hablan de estos dioses que vinieron del cielo, como por ejemplo los incas con el Viracocha, que también vino del cielo, o aquel Huitzilopochtli, que dio por 400 años a los aztecas que venían de Aztlán, una zona allá en el sur de Estados Unidos, más o menos entre Nuevo México y California. Fueron guiados por este dios celeste llamado Huitzilopochtli, en donde fundarían la gran Tenochtitlán, en donde encontraron pues un águila devorando una serpiente sobre un nopal. ¿Quién era realmente Huitzilopochtli? ¿Quién eran realmente estos dioses que vinieron? Viracocha, Krishna, para mí seres celestes que no pertenecían a esta orden de la Tierra. Pues René, tendremos que hacer algún programa precisamente sobre ese tema, está muy interesante. Te agradezco mucho el hecho de que nos pudieras haber acompañado esta noche y que nos trajeras mucha información. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales, René? Yo tengo mi programa todos los viernes, Los Misterios de Irán. Estamos en Facebook, René Irán, y René Irán con H-I-M. En YouTube también René Irán con H&M. Estamos todos los viernes en Los Misterios de Irán. Pueden consultarme ahí también el programa. Ok, muchísimas gracias.